1700 años antes del nacimiento de Cristo, en una tierra lejana, una dinastía de crueles reyes reinó sobre un pueblo llamado Shang. Las leyendas hablan de bárbaros sacrificios, miles de matanzas por decreto real. China, las grandes dinastías. Primera parte. Sin embargo, las despiadadas proezas de los reyes Shang ya no son legendarias. Ahora sabemos que fueron realmente ciertas. La formación de la dinastía Shang es coetánea de los primeros esbozos de civilización occidental. Aquí, aislados en el este, la más remota de las civilizaciones estaba en pleno florecimiento, en una tierra llamada China. La mayoría de los occidentales cree que los comienzos de la cultura china están en la ciudad de Pekín. Aquí, dentro de los muros de la ciudad prohibida, el destino de innumerables campesinos fue decidido por una serie de todopoderosos emperadores. No obstante, para Robert Morochek, miembro de la Universidad de Harvard, los emperadores chinos fueron herederos de una tradición mucho más antigua, una tradición basada en el poder, el sacrificio humano y misteriosos ritos. Las primeras dinastías de la Edad de Bronce en China han sido detalladamente registradas por los textos antiguos de las dinastías Zhou y Han. Aún así, se pensaba que eran legendarias. La dinastía Shang, tenida como leyenda, fue considerada una realidad arqueológica gracias al descubrimiento de huesos de un oráculo y su excavación en la importante capital Shang, cerca de Anyang. La ciudad de Anyang se encuentra a 300 millas al sudoeste de Pekín. Aquí, en 1928, los arqueólogos chinos hicieron un extraordinario hallazgo. En pleno campo, los trabajadores descubrieron un escondrijo lleno de caparazones de tortuga. Los caparazones estaban recubiertos de misteriosas inscripciones, extrañas profecías escritas en antiguos caracteres chinos. Fue al cabo de varios años de investigación cuando las primeras imágenes sobre la vida de la corte empezaron a conocerse. Hace 4000 años, los sacerdotes reales utilizaban el calor para agrietar los caparazones. Luego, interpretaban las grietas para predecir el resultado de una batalla, el nacimiento de un príncipe o el éxito de una gran cacería. Los caparazones contenían la lista de los reyes Shang. Considerados durante mucho tiempo soberanos tan míticos como el rey Arturo y su corte, formaron de hecho parte de la historia de China. El descubrimiento animó a los chinos a realizar una investigación más a fondo. Este fue el asombroso resultado. En Anyang, los arqueólogos descubrieron una serie de mausoleos reales pertenecientes a los Shang. En rampas que conducían a las tumbas, grupos de esqueletos sin cabeza dispuestos a modo de bienvenida recibían a los excavadores. Las calaveras que faltaban se encontraron en unos tenebrosos santuarios decorados con misteriosos dibujos. Unos 1300 años antes de Cristo, los reyes Shang edificaron un imperio sobre la base de sacrificios humanos.
Para la religión Shang era esencial la creencia de que debían ofrecer sacrificios a los dioses y los espíritus ancestrales. Esto fue el origen de su sabiduría. Para alcanzar esa sabiduría era necesario ofrecer sacrificios a los antepasados. Los sacrificios incluían ofrendas de carne y ofrendas de vino. De ahí se explica la cantidad de recipientes de bronce para los rituales que hemos encontrado. Los Shang valoraban mucho más el bronce que el oro. En estos recipientes, los reyes ofrecían tributos a los dioses, ejerciendo el control absoluto sobre la obtención de cada pieza de bronce. Estos objetos constituían el símbolo del derecho divino de los reyes Shang, que años más tarde sería conocido como el mandato del cielo. Los Shang emplearon una tecnología sofisticada para perfeccionar lo más sagrado de su artesanía. Mientras los artesanos mediterráneos estaban empezando a experimentar con metales, la fundición del bronce en China había alcanzado la categoría de arte. De unos moldes de arcilla envueltos en tierra surgieron objetos exquisitamente decorados. Los bronces de los Shang estaban recubiertos de símbolos de un inquietante terror. Sin embargo, estos poderosos soberanos fueron también capaces de mostrar su intimidad. Wu Ding fue un rey Shang durante el siglo XIII a.C. Muchos de sus éxitos, tanto militares como políticos, fueron atribuidos a su mujer favorita, Fu Hao. En tiempos de paz, Fu Hao presidió rituales dedicados a los espíritus y a los antepasados reales. En tiempos de guerra, esta extraordinaria mujer fue el general Shang más importante. Dirigió un ejército de 13.000 guerreros en una batalla contra dos clanes enemigos, derrotando a ambos con victorias rotundas. Según cuenta la leyenda, cuando murió Fu Hao se le partió el corazón al rey. Lloró a la vista de todos durante su funeral y lamentó su pérdida hasta el final de su vida. Con el tiempo, el reino que habían ayudado a crear también desaparecería. La aristocracia Shang era aficionada a las cacerías y las guerras. Hacia el año 1000 a.C., habían encontrado otra afición más perniciosa, el alcohol elaborado a base de mijo y otros granos. Sabemos por los textos históricos que el último rey fue bastante aficionado a la bebida. De hecho, las descripciones que tenemos cuentan que hasta la caída de su imperio construyó estanques llenos de bebidas alcohólicas y repartía piezas de carne y de venado en los bosques a modo de despensa para organizar fiestas y banquetes cuando le apeteciera. Probablemente, el hecho de que los Shang utilizaran en sus rituales recipientes de bronce con un alto contenido de plomo tuvo efectos patológicos que disminuyeron su capacidad para gobernar. Las inscripciones grabadas en los caparazones agrietados por medio del calor dieron nuevas pistas acerca de la vida de los reyes Shang en Anyang. Sus reyes eran despiadados. De uno de ellos, Di Xin, se cuenta que inventó torturas horribles.
Una de ellas consistía en verter carbón al rojo vivo en un cilindro hueco de grandes dimensiones, donde las víctimas perecían quemadas. Tanto si estos relatos son reales o ficticios, nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que Di Xin no fue el único que pretendió formar una dinastía. En un yacimiento llamado Sanxingdui se descubrió una cultura rival, un pueblo que competía con los Shang por alcanzar el mandato del cielo. Estas máscaras de Sanxingdui se encontraron hechas añicos, formaban parte de un misterioso ritual. Las máscaras se reconstruyeron en el Instituto de Arqueología de la ciudad de Chengdu. Más de 5.000 fragmentos fueron reagrupados a fin de restaurar este bronce colosal de unos 3 metros de altura. La conservacionista señora Zhang Wanli estaba asombrada de que unas esculturas tan lujosamente decoradas fueran intencionadamente destruidas por sus creadores. Cuando dibujé la estatua, pensé en muchas cosas. Sentía curiosidad por saber por qué había existido una estatua tan impresionante hacía tantos años. Sentía también lo misterioso de todas sus máscaras y conjuntos. Cuanto más dibujaba, más tenía la sensación de estar leyendo un libro de historia, pero sin palabras. Estas obras maestras, que habían sido hechas pedazos, parecían ser la prueba de un enfoque más sobrio del poder real. Mientras los Shang decapitaban a sus súbditos como muestra de su fuerza y autoridad, los soberanos de Sanxingdui preservaban en cambio a su pueblo decapitando estatuas. No obstante, estos reyes, lo bastante ricos como para encargar bronces tan extravagantes, fueron también capaces de reunir ejércitos formidables. Culturas como la de Sanxingdui pudieron debilitar a los Shang y de este modo se estaba preparando el surgimiento de una nueva dinastía, un pueblo llamado los Zhou. 1000 años antes de Cristo, 300 antes de la fundación de Roma, la cultura Zhou florecía. Establecieron su imperio desde una capital cercana a la actual ciudad de Xi'an. Aquí, el gran rey Wu aseguró su dinastía con la creación del primer sistema de administración de justicia para el pueblo llano. Este bronce Zhou explica detalladamente un pleito antiguo y el castigo que se aplicó. La inscripción es descifrada por el Dr. Han Wei en el Museo de Historia de Shanxi. Hubo un hombre acusado de calumnias contra su amo. El juez ordenó que su crimen se escribiera en su rostro con una tinta especial. Pero la sentencia fue conmutada a cambio de pagar 500 monedas de bronce y 500 latigazos. Los reyes Zhou crearon un sistema feudal basado en las enseñanzas de Confucio. El rey era estimado como un patriarca que confiaba grandes extensiones de tierra a sus parientes. Pronto, estos nobles reunieron ejércitos en sus propias tierras y empezó la lucha por formar otra dinastía. Estallaron feroces combates. Estados pequeños fueron absorbidos por poderes regionales mayores. Los últimos siglos de conflictos, desde el año 481 al 221 a.C., son conocidos como el período de la guerra entre los estados, una época en la que los 7 estados principales lucharon por conseguir la supremacía.
Se crearon ejércitos reclutando miles de campesinos. Se destinaron recursos ingentes para el entrenamiento de los nuevos reclutas y se desarrollaron nuevas armas. Se inventó la ballesta 13 siglos antes de que apareciera en Europa. Esta arma china estaba provista de un gatillo sofisticado. Los Zhou confiaban en la espada como arma de combate en el cuerpo a cuerpo. Pero cuando todo les falló, recurrieron a la guerra psicológica. En el año 496 a.C., un general Zhou, incapaz de romper el frente, decidió enviar convictos a la batalla. Tenían una sencilla opción, o suicidarse o sufrir un destino peor si se negaban a hacerlo. Mientras las tropas enemigas se mantenían en posición de combate, una hilera siniestra de presidiarios se acercaba. Mientras los soldados miraban asombrados, los convictos se suicidaron. Con esta maniobra de diversión, las tropas del general pudieron batir a sus aturdidos enemigos. La época de luchas entre estados fue un período de destrucción y a la vez de inspirada creatividad. Del botín conseguido, los soberanos encargaron bronces magníficos, incluyendo campanas para sus ceremonias. Las piezas de jade estaban muy solicitadas y simbolizaban el poder y la soberanía de las clases nobles. De todos los estados en guerra, el reino Qin fue el que dispuso de más recursos. Desarrollaron a gran escala la agricultura junto a una poderosa fuerza militar. $250 años antes de Cristo, el corazón de la China central fue transformado con una red de canales, vías fluviales y nuevas esclusas. El río Min fue desviado a la cuenca del Chengdu, convirtiendo en tierra fértil una zona del tamaño de Connecticut. Los jefes Qin pudieron mantener a la creciente población civil, además de alimentar su maquinaria militar. En las postrimerías del siglo III a.C., los ministros Qin convencieron a un joven príncipe de que podría conquistar los estados rivales de China. El príncipe siguió sus consejos y se convirtió en el soberano más poderoso de la tierra, hijo del cielo, primer emperador de China, dueño de todo bajo el cielo. Qin Shi Huangdi. Con 500.000 de soldados y en varias campañas salvajes, el ejército Qin venció a todos sus rivales.
Bajo el sistema Qin, incluso el más humilde súbdito podía alcanzar un rango social superior según el número de cabezas cortadas en combate. En una sola batalla capturaron a 450.000 soldados enemigos. Todos fueron decapitados por los guerreros Qin, ansiosos por mejorar su posición social. Se estima que Qin acabó con 2/3 de la población enemiga. El primer emperador consiguió hacer lo que ningún otro había conseguido antes: unificar China. Pero la lucha por conservarla unida apenas había empezado. Lejos, al norte, en lo que hoy es Mongolia, los guerreros nómadas atacaban las poblaciones Qin situadas a lo largo de la frontera. El primer emperador respondió con un ejército de 200.000 prisioneros y 100.000 soldados. Su misión, construir una barrera única en el mundo, la Gran Muralla China. A lo largo de los siguientes 10 años, miles de hombres perecieron de frío y agotamiento.